Esto es Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Una ventana al mundo. Una pizarra abierta a nuevas miradas. Un espacio para pensar el cine y el devenir de las imágenes. Esto es Cineclubes, una experiencia sonora que nos conecta con la cinefilia. Después de su paso por la muestra de cine documental Doc Buenos Aires, se estrenó en salas la película Recuerda, y esta semana en Cineclubes dialogamos con su realizadora Melina Terribili. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Cineclubes para Radio Bicicleta. Una semana más nos encontramos aquí para hablar de cine, de novedades, estrenos en salas, en plataformas, también agendas, recomendaciones, lo que habitualmente nos convoca en este espacio y que a lo largo de estas temporadas hemos venido realizando aquí en Cineclubes. La saludo a mi compañera Jimena Bustos. ¿Cómo estás, Jimé? ¿Qué tal? Hola Andrés, ¿cómo estás? Acá otra vez con un nuevo episodio para compartir con todos nuestros oyentes. En el día de hoy vamos a estar conversando, como lo habíamos anunciado en un principio, con la cineasta, documentalista, guionista, también directora de fotografía, Melina Terribili, a quien saludamos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Melina? ¿Cómo estás? Bienvenida a Cineclubes. Bueno, bien, muchas gracias por la invitación y bien, acá estamos acompañando la película. Después de su paso por el Doc Buenos Aires muy recientemente, hace apenas unas semanas, llegó a las salas Recuerda, tu nueva película, Melina, una película muy especial después del largometraje del 2018, Ausencia de mí, en donde te acercabas a la vida de Citarrosa en el exilio, este artista popular. Ahora la mirada se pone sobre tu padre, ¿no? Una reconstrucción, una indagación sobre el vínculo que tuviste con tu padre a lo largo de los años. Contanos cómo surge esta película que, bueno, tiene de por sí una propuesta más que interesante respecto a cómo indaga sobre los vínculos. Bueno, Recuerda tiene sus primeras aproximaciones a hacer un proyecto de película en 2015, cuando empecé a escribir algunas ideas para hacer una película sobre el vínculo que tenía con la creación mi papá, Carlos Terribili, que fue artista plástico muralista, muy comprometido siempre desde su obra y desde el arte con los derechos humanos, con causas sociales, políticas y con la cultura de nuestro país y también del continente. Y en ese momento era una primera aproximación, estaba pensando, buscando un poco cuál iba a ser la idea de la película, y yo sabía que quería indagar sobre ese vínculo tan intenso que él tenía con la creación, pero en ese momento, como solemos hacer muchos documentalistas, mientras escribimos, filmamos también algunas cosas, y empecé a filmar una primera escena porque él estaba con la intención de hacer un mural muy importante para él, que finalmente no lo hizo, sobre el bombardeo a Plaza de Mayo. Entonces empezó un poco, mi aproximación de Recuerda empezó a ver un poco qué pasaba con ese proyecto que él se estaba alejando, curiosamente, y en ese momento a mí me interesaba y me inquietaba un poco esa distancia que él estaba tomando con el interés vital que tuvo siempre en dibujar, ¿no? y en hacer cosas desde el arte. Y a partir de ahí filmé una escena en relación a esta película, digamos, que pensaba que iba a ser, y rápidamente vino la vejez de mi papá, muy rápido, y me quedé filmando, digamos, todo el proceso un poco de ese alejamiento que ya se empezaba a sentir en esa primera escena que había filmado,
hasta el momento de su muerte, sin saber muy bien por qué, ni tampoco qué película estaba haciendo en ese momento, pero sentí la necesidad de seguir filmando. Y en 2016 mi papá murió. A todo esto yo estaba con Ausencia de mí en paralelo. Y cuando murió es como la película se convirtió, bueno, forzosamente en una película de memoria. Yo tenía la intención de hacer una película que filmara, que retratara desde el presente, ¿no? Y a partir de ahí la película empezó a construirse, digamos, no solo con ese periodo que yo había filmado, sino con muchos materiales que yo sabía que había filmado de él anteriormente, más inocentemente, o sea, no con la conciencia de una película, pero también me encontré con muchísimos materiales, cassettes en la casa familiar que había filmado él, y que por la rotulación que tenían los cassettes, con su letra y todo, bueno, inmediatamente los mandé a digitalizar, y ahí me encontré con ese vínculo tan fuerte, tan intenso, que yo no había llegado a registrar, que era ese fervor, la utopía, el deseo de estar presente, de la creación colectiva, de estar en las calles, ¿no? Tal como yo había conocido a mi papá toda la vida, lo encontré en ese material filmado por él. Entonces, bueno, ahí se terminó de perfilar la película en una película que es, digamos, un diálogo entre sus materiales y los míos, su forma de ver y de filmar detrás de una cámara y la mía, digamos, ¿no? Más allá de que es un retrato, o sea, es un retrato mío de mi padre como artista, pero también queda retratado el vínculo indefectiblemente, digamos, ¿no? De padre e hija. Y bueno, a partir de ahí empecé un proceso de mucha revisión de los materiales, de mucha... Nosotros normalmente lo que hacemos con los materiales, o al menos yo, es transcribir todo, ¿no? Absolutamente todo. Y después seguí filmando más cosas, ya con la casa vacía y con un presente desde la ausencia, ¿no? Y bueno, luego un proceso muy largo de montaje, también en el camino aparecieron nuevos materiales que yo no sabía que existían, que tienen que ver con una obra que atraviesa la película y que tiene cierto protagonismo dentro de otras obras que incluye la película, que es el mural del Ángel Gris, basado en el libro de Dolina, Crónicas del Ángel Gris, que mi papá hizo junto con un grupo de colegas y de personas en la estación de Flores. Es una estación de tren muy concurrida y es un mural que fue un mural icónico de la ciudad de Buenos Aires, tuvo más de 30 años. Y bueno, es un mural también muy simbólico por lo que retrata, ¿no? Por el tema que retrata. Y bueno, aparecen estos materiales, entonces la película se termina construyendo, o sea, permanentemente, ¿no? Como montaje, que fue un proceso muy largo, de más de un año, con Lucía Torres Minoldo, montajista cordobesa. Y bueno, así nace la película, ¿no? Un poco. Melina, te quería preguntar dos cosas. Bueno, ahí mencionabas en qué estaba basado el mural. También él menciona en tu película a Birri, un hombre muy viejo con las alas enormes, ¿no? Es una película de Birri y a mí me impresiona mucho, sin spoilear la película, digamos, pero hay un momento en donde se ve cómo unos obreros trabajan sobre el mural y se va... cómo el tiempo hace que los murales vayan cambiando con la dinámica de una propia ciudad, ¿no? Y cómo eso se va metamorfoseando, por decirlo de alguna manera, y es muy fuerte esa toma. Y cuando hablabas recién de la muerte, también me impactó cuando él habla en un momento en la película de vivir con dignidad. Dice, yo ya gasté mi cuota, habla de la muerte, habla de Fellini. Vas a una toma con una tortuga, que, bueno, es muy simbólico, hermosa esa toma, por cierto, pero una tortuga que tantos años ha vivido seguramente, y me llama la atención la decisión, y después haces todo un recorrido de la casa vacía y vas a esos rincones también, ¿no? Sí, la casa donde tanto Luciana, mi hermana, como yo nos criamos y bueno, recibimos todo ese mundo de parte de mis padres, porque mi mamá también es artista plástica, que no es Susana, que es la persona que aparece en la película. Bueno, algunas personas se confunden, pero bueno, Susana es una persona muy importante en la vida de mi papá y de nosotras también, pero digo, nosotras nos criamos en ese mundo lleno de arte, lleno de plantas, de animales, ¿no?
Y la casa toma un protagonismo muy importante porque, por un lado, está registrada íntimamente tanto los materiales de él como los míos, más antiguos, pero después, en la última etapa, cuando yo me quedo filmando la etapa de la vejez, que es un momento donde el exterior se desdibuja, ¿no? Porque cuando las personas son grandes y empiezan el afuera empieza a desaparecer, ¿no? Como que yo decía un poco pensado como que el espacio empieza a ser el propio cuerpo, ¿no? Que también marca todas las limitaciones, ¿no? Que empieza a tener el cuerpo para moverse. Una persona que ha subido andamios a hacer murales con tablas sueltas, yo miraba los materiales y yo decía qué locura, cómo se arriesgaban, ¿no? Sin ningún tipo de materiales de seguridad ni nada, ¿no? Como se montaban, se subían, se trepaban a esos andamios, bueno. Entonces la casa, en esa etapa también de la vejez, toma una presencia enorme porque él no sale ya de su casa y atraviesa toda la película la casa y evidentemente cobra un valor, un espacio, un lugar en la película muy importante porque también es el retrato de él o de nuestra vida está a partir de los objetos de la casa y de los animales y de los seres vivos que pasaron por ahí. Y bueno, la película incluye, ¿no? Todos esos seres tan hermosos que nos han acompañado, ¿no? El gato, Felipe, la perrita nuestra Malena, las tortugas, bueno, había más animales, ¿no? Aparecen todos. Los pájaros, en una época había más de 17 pájaros. Y las plantas, las flores, bueno, entonces sí, a mí eso me gusta mucho y me gusta mucho haberlo podido incluir porque también el paso del tiempo arrasa con todo, ¿no? Arrasa con ellos, pero arrasa es una forma por ahí un poco fuerte de decirlo, pero digo, es algo que es inherente a la vida y a la muerte y al paso del tiempo. Entonces, sí, son todos esos seres que van acompañando la historia y bueno, hasta que finalmente un poco vamos quedando la casa y yo solas, ¿no? También hacia el final. Melina, quería preguntarte por tu película en relación a otras películas y sobre todo el documental argentino de los últimos años que ha ido frecuentemente hacia la cuestión vincular, filial, ¿no? O sea, tenemos abundantes películas de padres e hijos e hijas. Particularmente vos cuando estabas diseñando o cuando te enfrentabas al montaje sobre todo, ¿te surgió en algún momento pensar en, bueno, que esta película tome otros carriles, ¿no? Que no sea solamente el retrato familiar vincular, que está muy bien, pero sino decir, bueno, ¿qué pasa con la historia, ¿no? ¿Qué pasa con la historia que nos constituye? Y en este sentido, la de tu papá, que también, bueno, un hombre del arte. ¿Cómo son esos momentos de decisiones como cineasta respecto de la dirección que va tomando la película? Sí, mirá, a ver, ¿cómo empezar con eso? Nunca estuvo en mi objetivo y creo que la película no es una película de un retrato familiar, sino es inherente porque yo soy su hija, y porque el espacio es la casa, y etcétera, pero digamos, todos los elementos que yo intenté incorporar, al menos fue la intención consciente que tomé siempre, es que todo estuviera vinculado en relación a un centro de gravedad que tiene que ver con la creación. O sea, la película, más allá de incorporar los vínculos, habla del sentido de la creación. Es como el centro de gravedad de la película, el sentido de la creación comprometida con la historia, comprometida con los ideales de una generación, ¿no? Ahora, a mí me interesa mucho también incluir momentos de la vida. En una nota lo nombraban como los días de paz, ¿no? Como esa parte que también es parte de la vida nuestra, que es vivir, que es contemplar una flor, que es vivir la vida en el presente, ¿no? Y poder también tener momentos de contemplación, que no todo es el arte, que no todo es el compromiso político, que eso también es parte del retrato de una persona. O sea, digamos, cuando alguien agarra la cámara y filma determinadas cuestiones, porque cuando yo me encontré con el material de mi papá, me encontré similitudes muy grandes entre lo que yo filmaba y lo que él filmó. Yo no sabía, porque yo no había visto ese material. Entonces, la manera de retratar
la vida que lo rodeaba, su casa, su templo, ¿no? Su espacio de creación y su lugar, ¿no? En el mundo, es una forma del retrato. Y también ver cómo esa persona filma esas cosas que lo rodean es una forma de retratar a esas personas. Y de hecho hay dos momentos en que aparecemos en momentos de la infancia, mi hermana y yo, pero que están puestos únicamente porque lo filma él y donde también se escucha su voz, porque la película también habla del acto de registrar, o sea, digamos, o sea, que como parte de la creación también, ¿no? O sea, Claro. qué miramos, qué filmamos, o sea, a qué le prestamos atención, qué queremos dejar, ¿no? Como de alguna manera grabado. Entonces, por ejemplo, hay un montón de material familiar hermoso que de golpe la mayoría, el 90% no está, digamos. Están solamente 2 momentos para también hacer ese diálogo de las cámaras, ¿no? Del que, digamos, la película cambia de punto de vista en un momento donde dejo de filmar yo y pasa a filmar él. Entonces, están puestas por eso, pero no es que yo quiera escapar a lo vincular ni nada, porque está en la película, obviamente, pero no es la intención de la película que sea un retrato familiar, ni un retrato del vínculo padre-hija. El vínculo está, pero la película, al menos yo, eso deseo, ojalá, es una película que habla, que trasciende eso, digamos, ¿no? Que habla, digamos, de esto que decía antes, ¿no? Del sentido de para qué crear, por qué, para quiénes, y también sobre el paso del tiempo, y la vida y la muerte, ¿no? Como hay algo muy elemental también que la película intenta, que también se vuelve accidental, ¿no? O sea, mientras yo estaba filmando, mi papá muere, ¿no? Entonces, va más por ahí. Y las decisiones de los materiales, obviamente no fue fácil, pero digo, fueron siempre teniendo eso, ¿no? Como rumbo, como norte, no sé, como intención. Están los dispositivos presentes, la cámara. Me acuerdo de una foto, al principio casi, antes del título, de la película, de una foto familiar antigua, donde hay alguien en brazos, ahí bueno, vos dirás quiénes son, y ahí con un juego de fuera de foco y enfocando con la cámara se ve el reflejo tuyo con la cámara. Y en otro momento, es muy loco lo que decís, ¿no? Cuando vos te encontraste con el material, de repente que había grabado él, te encontrás con una situación en donde él también hace juego con un reflejo y se lo ve a él, ¿no? Con la cámara. Es interesante esa comunicación. Entonces, te quería preguntar también en cuanto a los tiempos que se manejan. En un momento él te dice, en una toma que está en la puerta, medio en contraluz, casi en contraluz, no completamente, pero casi, donde él te dice, me estás filmando, ¿por qué tanto tiempo? Así salen las películas después, nadie entiende un carajo de lo que hacen los nuevos directores. Y en otro momento, y es larga esa toma, ¿no? Uh-huh. Y en otro momento él te dice, ¿por qué tomas tan largas como El Arca Rusa? ¿La viste? Que El Arca Rusa, para quien no conoce, es una película que es una toma secuencia eterna, digamos, por supuesto, es una excelente película. Sí, tal cual. Claro, o sea, había algo... O sea, la película tiene todo el tiempo elementos incorporados del acto del registro, digamos, estos que estás nombrando vos, pero también se habla de foco, se habla del plano, se habla de la toma, sí, de la luz. De hecho, por ejemplo, en todo el material que él filma, en el trabajo de postproducción sonora, nosotros trabajamos como muy artesanalmente todo el sonido que la mano hace sobre la cámara mecánica, ¿no? Sobre el zoom, sobre la respiración que se siente detrás de la cámara, o sea, como estar todo el tiempo consciente de que hay alguien detrás de esa cámara mirando, ¿no? O mirándose reflejado, ¿no? Y bueno, después los dos casos que vos decís tienen que ver con también un poco el vínculo que se da con mi papá, que es así un poco... tiene momentos así un poco de humor en cuanto él opina todo el tiempo, digamos, en relación a la película que yo estoy haciendo, hay muchos guiños sobre el cine, ¿no? Se habla de Fellini, se ven, no sé, la portada de Página 12 cuando murió Mastroianni, digo, como que hay algo también, hay un poco de no me gusta la palabra homenaje, pero hay algo hacia el cine también, ¿no? La película, sí, de alguna manera, es como un agradecimiento también al cine. Y después en relación a eso, cuando lo del Arca Rusa, yo me reía porque yo decía, sí, finalmente terminé haciendo un Arca Rusa, ¿no? Porque la película dura casi 2 horas, o sea, yo no dejo nunca de filmar, y era como, bueno, a mí me encantan esos momentos porque es como él, aparte en esa edad ya como que no le importa nada, ¿viste? Es como,
si antes opinaba, después cuando estaba más grande opinaba más todavía. Igual había un juego ahí que se daba que yo lo aceptaba con humor porque era un poco un juego, ¿no? También, como decir, déjame que yo te voy a dar una idea para hacer una buena toma, y yo me fastidiaba un poco, pero era un juego. Sí, te lo menciona, en un momento él te dice, uy, te estaba dando una buena toma y vos no me haces caso. Claro, es también un poco esta cuestión de ser el padre y el artista, de que de golpe es observado, ¿no? Y está siendo puesto de alguna forma retratado frente a una cámara, y como que ya no toma las decisiones él, ¿no? Las tomo yo. Entonces, bueno, estaba ahí ese juego, ese diálogo un poco con humor, ¿no? Igual lo que dice de los planos largos, de que después no entiende nadie un carajo lo que hacen los nuevos directores, lo pensaba de verdad. O sea, como... sí, tal cual. A mí a veces me miraba las pelis y me decía, pero no, le tenés que poner música y no sé qué, y yo, digamos, teníamos como conceptos distintos, ¿no? Del cine. Entonces, bueno. Qué interesante escuchar todas estas anécdotas, ¿no? Que sobreviven a los tiempos y a los procesos creativos propios, en este caso de una película. Melina Terribili, muy agradecidos de este tiempo, de poder compartir, bueno, algunas ideas y preguntas en torno a Recuerda, tu nueva película que ya se estrenó en salas, ya recorrió también festivales, así que bueno, estaremos atentos para el recorrido en distintos puntos del país. Nos interesa mucho la exhibición federal de las películas, así que bueno, acompañaremos y difundiremos desde este lado. Sí, muchas gracias. Ahora justamente estamos planeando cómo va a seguir dando vueltas un poco la peli en el resto del país, y también contar que Recuerda es la segunda película de una trilogía que forma Ausencia de mí también. Y bueno, que esperemos que pueda haber una tercera. Seguro que vendrá así. Así que sí, las ideas están en este contexto realmente que la verdad que lo que está pasando en el cine, con todo lo grave que está pasando con la gente, ayer estuvimos en la movilización, nos reprimieron, bueno, realmente es muy triste todo lo que está pasando, pero hay que seguir, hay que estar, hay que seguir luchando, militando y creando y hasta cambiar, ¿no? Cambiar esta realidad. Así que muchas gracias a ustedes. A vos. Absolutamente. Bueno, gracias nuevamente. Un gran abrazo. Un abrazo. Chao. Esto fue Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Producción general, Evelyn Melano. Operación técnica y edición, Santiago Izquierdo. Conducción y producción de contenidos, Jimena Bustos y Andrés Linares. Seguinos en Instagram como @cineclubespodcast y en Twitter @cineclubes. Seguí la programación de la radio en radiobicicleta.com.ar. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.